Hola, buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, espero que muy bien, aunque no podemos negar que son tiempos difíciles, mucho más para algunos que para otros, pero el amor de Dios y el cuidado y la misericordia de parte de nuestro Señor hacia su iglesia, gracias a Dios, no se ha cortado, sino que va todavía más allá en todo aquello que necesitamos. Bendito sea su nombre. Quisiera poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que sea Él el que nos hable en esta ocasión. Bendito Padre y Dios eterno, Señor de nuestra salvación, alabamos y glorificamos tu nombre, declarando que solo tú eres santo y digno de suprema alabanza. De toda adoración, Señor, oramos a ti en esta noche pidiendo, Padre, que seas tú en medio de nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu preciosa palabra. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. Señor, quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, que impida que tu palabra llegue, Señor, a tu iglesia y caiga en buena tierra y dé el fruto que tú esperas, Señor, para tu iglesia y para tus hijos. Glorifícate, Señor, en tu palabra y sea alabado tu santo nombre. Amén. Ok. Por sus frutos los conocerás. La ocasión anterior tuve la oportunidad de hablar acerca de un pasaje que se encuentra en Mateo, Lucas, en Marcos, acerca de la higuera, cuando Jesús maldice esta higuera. Regularmente termino los estudios y casi siempre me quedan algunas hojas ahí de más y normalmente no las doy porque pienso que ya lo hablé y sonaría reiterativo. Pero en esta ocasión faltaron algunas cosas que sí me gustaría expresarlas porque traen bastante enseñanza a lo que nosotros necesitamos en este tiempo. El Señor hizo varias cosas antes de ir a la cruz para preparar a su iglesia. Los guardó, los enseñó, los preparó para ese día glorioso en el que Él regresara. Y en esta ocasión quisiera hablar acerca de ese pasaje mismo donde el Señor, de camino de Betania a Jerusalén, pasa y ve una higuera, va a ella y no encuentra fruto. Y esto causa una serie de circunstancias que quisiera comentar. El Señor hace una declaración bastante fuerte acerca de esta higuera y la maldice diciendo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Una declaración fuerte en cuanto a lo que está parte de la palabra significaba para el pueblo de Israel y sin duda para nosotros, la iglesia de hoy. Vamos por favor a verlo desde la perspectiva ahora del Evangelio de Marcos. Vamos por favor ahí a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14 primero. Marcos 11, 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ahora, ahí mismo en Marcos 11, pero en el versículo 20 en adelante, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ok, esto sucede durante la última semana de Jesús, del Señor Jesús en Jerusalén. El día anterior, el domingo, el Señor había llegado a la ciudad. Había sido recibido de una manera impresionante, donde ponían palmas, ponían sus mantos para que Él pudiera pasar, y todos clamaban alrededor de Jesús, declarando: bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, después de esto, había ido directamente al templo, donde al entrar en el templo, dice Marcos, que Él vio alrededor de todo lo que pasaba ahí dentro del templo, pero como era ya noche, dice la palabra, que Él se fue. O sea, vio todo lo que estaba pasando, pero se fue. Pero aquí en el Evangelio de Marcos, a diferencia de Mateo, Lucas y Juan, hay un detalle muy interesante que quiero comentar. Marcos coloca este pasaje de la higuera entre dos situaciones que sucedieron durante el camino entre Jerusalén y Betania, la maldición de la higuera, como comentábamos, cuando lo hace y cuando se regresó a Jerusalén. Esta higuera ya estaba seca. Si recordamos, como la vez anterior, este es el único milagro en el que el Señor Jesús hizo algo que resultó en muerte, resultó en maldición. Entonces, esto tiene un significado bastante trascendental. Y lo interesante de esto es cómo el Señor lo llevó a cabo precisamente antes de ir a la cruz. Como hemos visto aquí en diferentes ocasiones, la higuera en la palabra representa a Israel, al pueblo de Israel. Desde el Antiguo Testamento varios profetas lo expresaron así. Dice Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Pero ahora vamos al libro del profeta Jeremías. Vamos a Jeremías 24, versículos del 1 al 3. Jeremías 24, versículos del 1 al 3. En una visión que el Señor le da al profeta Jeremías en el capítulo 24, dice en el 1, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y los herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y otra tenía higos muy malos, que de tan malos no se podían comer. Y el Señor le hace una pregunta a Jeremías y le dice ahí en el versículo 3, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dijo, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de tan malos no se pueden comer. El Señor le da a Jeremías la interpretación de esta visión trascendental para Israel en ese tiempo y para lo que vendrá también para el pueblo de Israel y nosotros en un futuro. Decíamos que los que se quedaron en lo que acabamos de leer en Jerusalén durante la deportación de los príncipes es importante, porque aquellos que se quedaron en Jerusalén durante la deportación del rey Nabucodonosor a Babilonia, cuando fueron trasladados los judíos, aquellos judíos que se quedaron, que permanecieron en Jerusalén, miraban con desprecio a aquellos que habían sido deportados. En su concepto, en su mente, aquellos que habían sido llevados eran los higos malos, aquellos que de tan malos nadie podía comer de ellos. Pero el Señor cambia totalmente esta situación, invierte las cosas y le muestra lo que en realidad son aquellos que fueron deportados a Babilonia. Dice en el capítulo 24, 4 al 7,
Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a esos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Es impresionante. A los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, y dice aquí, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Hermano, los higos buenos representaban a los príncipes y al pueblo de Judá, a los que habían sido deportados por el rey Nabucodonosor a Babilonia, pero los que se quedaron en Jerusalén pensaban que eran como higos malos, que de tan malos no se podían comer. Así que ellos mismos, en su concepto, pensaban que ellos eran dignos, que eran buenos, pero Dios, a diferencia de lo que ellos pensaban, el Señor había enviado a Babilonia para bendición y los volvería a traer a Jerusalén, a su tierra. Los bendeciría, los edificaría, no serían destruidos y serían plantados nuevamente en su tierra. Pero ¿qué representaban aquellos que se quedaron en Babilonia? ¿Qué representaban ellos con el rey Sedequías y sus príncipes? Aquellos que se quedaron y que despreciaban a los deportados. Hermanos, cuánta enseñanza hay en la palabra y en esto. Dice en Jeremías 24, del 8 al 10, ahí mismo, dice, y como a higos malos, que de tan malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Qué tremendo juicio tiene el Señor en esta porción de la Escritura. De hecho, este pasaje de la higuera que el Señor maldijo antes de limpiar el templo, que veremos más adelante, fue el cumplimiento de lo que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 8:13, un poco antes en el mismo libro de Jeremías, diciendo, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá toda hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿A dónde? A nosotros. A nosotros. La salvación, dice la palabra, viene de Israel. Por la rebeldía de Israel y por la misericordia de Dios, nosotros pudimos ser aquellos a los que pasaría lo que el Señor les había dado a Israel. Y aquí, hermanos, quisiera hacer un paréntesis. Qué tremendo es cuando en nuestra propia opinión juzgamos a los demás, principalmente en la iglesia, pensando como estos que se quedaron en Jerusalén, que los otros que fueron deportados eran higos malos, sin entender el propósito que tiene Dios para la vida de cada uno. Que el Señor ponga en nosotros amor, misericordia en la iglesia por cada uno, que no nos consideremos mayores o mejores que los demás y tengamos de los demás un concepto mayor de nosotros, de ellos que de nosotros mismos, porque solo Dios conoce el corazón de cada uno. Hermano, el Señor no se equivoca. Por sus frutos los conocerán. Hermano, no es suficiente, como en esta higuera, tener muchas hojas, como lo veíamos la vez anterior. Parecer como esa higuera, un árbol frondoso, con muchas y hermosas hojas, pero sin fruto. Esta parábola es una advertencia acerca de la condición en la que pudiera caer la iglesia. Por ejemplo, mucho se ha hablado desde tiempo atrás, y lo hemos comentado aquí, acerca de aquellos eventos, muchos eventos que se consideraban avivamiento. Muchos,
donde pareciera que la gloria de Dios se estaba manifestando fuertemente en alabanzas, conferencias, ministraciones, pero que al final de cada uno de ellos la iglesia seguía siendo igual, andando en sus caminos en orgullo religioso, en obras, pero no en fe. Por sus frutos, dice la palabra, los conocerás. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Vamos ahí a Gálatas rápido. Gálatas 5:22 al 24. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A propósito de esto, hace 4 o 5 días oí una conferencia de Charles Spurgeon que realmente me impactó, a donde hablaba él de la primera bienaventuranza que está ahí en Mateo 3, donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. Es una conferencia que dura como 45 minutos, 1 hora, pero nada más quiero mostrar tantito lo que pude aprender de ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos son los que han entendido que no hay bueno ni aun uno, que en la ley solo muestra lo que nosotros somos verdaderamente, los que consideran su condición real delante de Dios como pecadores, que saben que por ellos mismos no pueden cumplir las expectativas que Dios tiene, que saben que necesitan día con día de ese suministro de vida, de su palabra, de su presencia para seguir adelante, que no se consideran mayores que los demás, como en el pasaje del fariseo aquel donde dice que él estaba orando a sí mismo y presentándose de una manera delante de Dios, pues orgullosa, soberbia. Y por ahí estaba un publicano que lo único que acertaba a hacer es pegarse en el pecho y decir, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Dice la palabra que bajó justificado antes que el otro. El otro oró para él, entonces recibió su recompensa, pero que clamó, el Señor lo recompensó. Los pobres en espíritu que saben perfectamente que dependen del amor y la misericordia de Dios y no de sus propias obras y sus capacidades, ya que Él es el que levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar, dice la palabra, para hacerlo sentar junto a los príncipes. Pero no cualquier príncipe, dice, para hacerlo sentar junto a los príncipes de su pueblo. Esto está impresionante, esto está impresionante. Cuán glorioso, cuán grandioso es su nombre. Pero mira nada más cuál es la promesa de Dios para aquellos de los que estamos hablando, los pobres en espíritu. Mateo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es increíble. Tal vez esta sea la más pequeña de las bienaventuranzas, pero el Señor la pone al principio como la base en la que nosotros podemos empezar a caminar verdaderamente en Él, reconociendo nuestra condición delante del Padre, incluso de los demás, reconociendo que sin Él nada somos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto me edificó mucho, en verdad. Vale la pena dejar de pensar que somos nosotros y no Él el que hace las cosas. Amén. Espero que contesten amén. Hermano, tenemos de Dios su preciosa palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, lo hemos oído aquí. Hermanos, los mandamientos del Señor son rectos y dice la palabra que alegran el corazón. Esto también es dar fruto. Dice en 1 de Juan 5, versículos 3 y 4, 1 de Juan
capítulo 5, versículos 3 y 4. Pues este es el amor a Dios. ¿Quieres manifestar a Dios tu amor? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los mandamientos del Señor, mi hermano, dice la palabra, no son gravosos. Lo gravoso es seguir haciendo lo que sabemos que no le agrada a Él. Hay peso en eso, hay angustia en seguir haciendo lo que sabemos que no le agrada. Presentar nuestras ofrendas y sacrificios, entre comillas, llenos de hojas, pero sin frutos. Hermano, una pregunta. Nada más una. ¿La gente puede ver en ti más de Cristo y menos de ti? O sea, ¿la gente puede ver en ti más de Cristo que de ti? Piensa en eso, piensa en eso. Porque por sus frutos, dice la palabra, los conocerás. Y eso se nota, eso se nota. Hermano, yo sé que cada día luchamos contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra lo que somos, con nuestro orgullo, y que incluso a veces buscamos afuera nuestro gozo en las cosas que no son de Dios, en las cosas del mundo, en aquello que no trae bendición. Pero hay una forma de manifestar nuestro amor por el Padre. Lo acabamos de ver en 1 de Juan 5:3, y al mismo tiempo dar fruto, ese fruto que Él espera de nosotros. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, vamos ahí por favor, Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 21 al 24. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Volviendo al pasaje de la higuera, hermano, este pasaje de la higuera es una seria exhortación para nosotros, así como para Israel en ese tiempo, que tenía que estar vigilante y dar frutos, porque el tiempo del Mesías vendría. Así también la iglesia hoy debe tomar en serio esta advertencia. Cristo, mi hermano, lo hemos oído muchas veces, viene pronto. Él puede venir en cualquier momento, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tenemos que estar alertas. Y lo que el Señor busca en nosotros y lo que va a buscar cuando Él venga es fruto. A veces vemos que el Señor tenía hambre y fue a la higuera y a buscar fruto porque tenía hambre. Lo que no entendemos, ¿hambre de qué tenía el Señor? O sea, lo hizo como un símbolo en lo natural, pero era algo espiritual. Él tenía hambre del fruto que esperaba de su iglesia. Él quería comer de eso, de lo que esperaba de su iglesia. Vamos otra vez ahí más adelante en el capítulo 11 de Marcos. Marcos 11, 20 al 26. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto pasó el día siguiente, el martes de esa misma semana. Nuevamente el Señor Jesús viene de Betania a Jerusalén, y al pasar por donde estaba esa higuera, vieron que esa higuera grande, frondosa, llena de hojas, se había secado hasta las raíces. El Señor había declarado a esa higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Así que tampoco tenía sentido que estuviera inutilizando la tierra. El Señor había hablado en otra parábola acerca de ello, de que Él plantó una higuera y pues la arrendó. Luego Él vino a verla y pues estaba sin frutos ni nada, entonces pidió que la cortaran. Y le pidieron los que le estaban cuidando: Señor, permite que podamos abonarla, que la cuidemos, y si da fruto bien, y si no, la cortas. El Señor, cuando regresa al templo y ve lo que está pasando ahí, pues confirma que lo que Él esperaba no se había dado. Entonces no tenía sentido que inutilizara la tierra. Entonces este era un símbolo de lo que estaba pasando. El Señor le había dado tiempo a Israel para que diera fruto y no lo hizo. Así que sería quitada. Aprended de la higuera, dijo el Señor, en alusión a los discípulos y a la iglesia de hoy. Marcos 11:21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aunque Pedro no le había hecho ninguna pregunta, el Señor le responde a sus discípulos y les dice: tened fe. A veces podemos pensar que las respuestas de Jesús, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, pareciera no tener pues concordancia con lo que se está hablando, porque primero no le hicieron ninguna pregunta y después Él contesta a lo que le había dicho Pedro, no una pregunta sino un comentario. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe. Y comienza a hablarles de la fe, de la oración y del perdón. ¿No te llama esto la atención? Aunque a primera vista esto no tenía ninguna relación con el hecho anterior, el Señor les estaba enseñando la forma en la que deberían de responder ante esa incredulidad que Israel tuvo ante las cosas del Señor, motivo por el cual el Señor rechazó a su pueblo. Jesús estaba poniendo las bases de lo que sería el comienzo de la edificación de su iglesia. Una fórmula impresionante: la fe, la oración y el perdón. Una combinación poderosa sin duda. Pero ¿para qué tenían que tener fe? Sin duda no era para maldecir higueras o para echar los montes al mar. Yo creo que incluso no es necesario explicarlo, pero la nación había sido maldecida en este acto simbólico de la higuera por su increíble falta de fe, ya que siendo maestros de la ley, su confianza no estaba en Dios, sino en todos esos ritos y ceremonias a las que estaban acostumbrados. Pensando que con eso agradaban a Dios, eran expresiones religiosas externas, pero no había ningún fruto para Dios en ello, nada que glorificara su nombre. Ese fue uno de los reclamos que el Señor Jesús le hizo en reiteradas ocasiones al pueblo de Israel y sobre todo a aquellos escribas y fariseos. En Mateo 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor recrimina esa falta de fe. Además, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está en Hebreos
11:6. Así que Jesús les responde a sus discípulos: tened fe. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. Todo milagro, hermano, es producido por la fe. La verdadera fe que implique el reconocer la inutilidad del hombre para alcanzar las obras de Dios, y por ello descansa totalmente en su gracia y en su poder. Mateo 11:23, porque os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿A qué se refiere esto? De decirle a un monte que se quite y que se eche en el mar. Bueno, esto en realidad era una expresión comúnmente utilizada entre los judíos para ejemplificar cuando tenían un gran problema o muchas dificultades que tenían que resolver o enfrentar. Así que no debe tomarse literalmente esta expresión, ya que a lo que se refería el Señor era que en nosotros hay esa fe de Dios en oración y que en oración podemos poner delante de Él nuestras peticiones sin dudar, y el Señor dice que será hecho, y así será. Pero ¿cuáles serían algunas montañas delante de nosotros que debemos quitar? En realidad son muchas. Son muchas. Yo creo que podría hablar un montón de conferencias nada más acerca de aquellos montes que cada uno de nosotros en particular tenemos y que nos estorban para caminar. Pero tal vez uno de los más grandes en nosotros, yo creo que son nuestros propios pecados. Todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Pero la misericordia de Dios siempre está ahí, dice la palabra, para los que le buscan. Solo mira lo que dice el Señor ahí en Miqueas 7, versículos 18 y 19. Búscalo para que lo veas. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Yo sé que a veces cuesta tiempo buscar las citas y los versículos, pero es interesante verlo. Dice ahí en Miqueas 7, 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Esta frase cómo me alegra, porque se deleita en su misericordia. Que Dios es como tú, Señor. 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar, dice, todos nuestros pecados. Este es nuestro Dios, bendito sea su nombre. La fe en Dios. Los discípulos habían visto y probado algo de esto. Pedro incluso anduvo sobre el mar. En alguna conferencia hablé acerca de ello cuando representaba unas de las señales que el Señor Jesús hacía. Pedro le pidió al Señor que pudiera ir hacia él cuando se presentó en el mar de Tiberias en medio de una tormenta. El Señor se lo concede y Pedro en fe baja de la barca y camina hacia el Señor. Pero más adelante duda y el Señor tuvo que asirlo y salvarlo. Los discípulos pudieron ver cómo los demonios se les sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Vieron operar esa fe en toda esa gente que se acercó a Él. Como aquel leproso que le dice, Señor, postrado delante del Maestro, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor tocándolo, dice, quiero, sé limpio. Una fe que no duda, y el Señor corresponde a ello. Y no dudar en su corazón. La duda es el principal obstáculo para recibir aquello que pedimos por fe. Esa combinación de la fe y la duda no funcionan.
para recibir lo que pedimos. Es cierto, decíamos que Pedro anduvo por fe en el agua, pero dudó y cayó. El Señor lo volvió a sacar. Mira lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7. Santiago, capítulo 1, 5 al 7. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Si oímos solamente o leemos solamente este versículo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será hecho. Sería padrísimo. Pero aquí viene la condición. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice categóricamente en el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, no nos podemos acercar a Dios y poner nuestras peticiones delante de Él con duda, porque no obtendremos respuesta. Tenemos que ser, como te decía, como ese leproso que va delante del Señor y simplemente le dice, si quieres, puedes sanarme. No hay una pizca de duda en este hombre. Y así muchos de los que fueron delante del Señor, aquellos que bajaron aquel paralítico por el techo, abriendo un hoyo en el techo y poniendo al paralítico delante del Señor. Y el Señor no solamente lo sana físicamente, sino le dice, tus pecados te son perdonados. La fe de esos hombres y de aquel que fue bajado, por supuesto, hicieron que el Señor pudiera hacer ese milagro y levantarlo. Pero pide con fe, no dudando nada. Ahora bien, los discípulos estaban siendo preparados para mover una montaña demasiado grande, muy alta. Y esta era, hermano, la gran comisión. Por favor, pon atención a esto. Vamos, por favor, ahí a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, más adelante, versículos del 14 al 18. Dice 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos. Esto es después de la resurrección. El Señor se había aparecido a las mujeres primero y les había dicho que fueran a avisarles que Él había resucitado. Cuando ellos oyeron eso, no creyeron que el Señor había resucitado. Incluso en alguna parte el mismo Tomás dice, porque no estaba cuando el Señor se presentó, dice que si no viera las marcas en sus manos y metiera en su costado su mano, no creería. Entonces dice aquí en el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les da un último lleguecito por su incredulidad. Dice, y les reprochó por su incredulidad. La importancia de la enseñanza de la higuera, donde el Señor contesta a una cuestión de Pedro, diciendo, tened fe, pudiera no entenderse, pero es esto. Dice en el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La encomienda final. Esa montaña impresionante que tendrían los discípulos que mover, lógicamente, con el Señor.
16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una consecuencia de la falta de fe. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, dice, y sanarán. Tendrían que aplicar lo que el Señor les había dicho. Esa fe, esa oración, y sin dudarlo. Esta era la montaña que sus discípulos tenían enfrente y que había de moverse. Al predicar de Jesús, declarando y exponiendo las Escrituras, así es que muchos, por celos, dice la palabra, que se juntaron, gente ociosa, ahí en Tesalónica. Los discípulos empezaron a compartir. En la predicación de Silas en Tesalónica, dice que armaron un gran alboroto al predicar de Jesús y declarando las Escrituras, declarando y exponiendo las Escrituras. Dice, así que muchos por celos se juntaron gente ociosa y querían sacarlos al pueblo para castigarlos. Y pues me imagino que si fuera posible, ir todavía más allá. Dice en Hechos 17:6. Esto está padrísimo. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo también han venido acá. ¿Qué era lo que estaba pasando con los discípulos y con lo que el Señor les había enseñado y con esa encomienda que había puesto en sus manos? Estaban trastornando el mundo, llevando la palabra, compartiendo de Jesús. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo han venido acá. Ellos no solo predicaron de Jesús, sino que aún trastornaron el mundo, llevando a cabo esa encomienda que Jesús les dio, aplicando aquello en lo que habían sido instruidos. Y nosotros también, mi hermano, somos el fruto de todo aquello que ellos hicieron, de todo aquello que el Señor preparó, pero también al mismo tiempo tenemos la misma encomienda, la misma comisión en el lugar a donde estemos, predicar de Cristo, exponiendo las Escrituras, declarando quién es Él y llevando mucho fruto. Amén. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Glorificamos al único que es digno de suprema alabanza y eterna adoración. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos y oramos que tu palabra, Señor, toque el corazón y el espíritu de tu iglesia y traiga fruto abundante, Señor, en el tiempo en el que todavía tenemos ocasión, Señor, de prepararnos para ti. Señor, que todos aquellos que no te conozcan puedan voltear, Señor, a ti y encontrarte ahora que todavía puede ser hallado. Señor, ten misericordia de aquellos familiares, Señor, de aquellos hermanos en la carne, Señor, que pues todavía no te conocen, de familias completas, Señor, que todavía, aunque han oído tu palabra, pues no han entendido perfectamente de qué se trata. Que tu misericordia, Señor, sea sobre ellos y tu palabra, Señor, conceda que antes que tú vengas, Señor, puedan dar el fruto que tú esperas, para que cuando tú vengas, Señor, a esta tierra, como dice tu palabra, halles fe en la tierra y tu nombre, Señor, sea glorificado. Bendito seas por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.